Rusia puede haber perdido cientos de tanques en los 2 meses de invasión en Ucrania. Los expertos en conflictos bélicos atribuyen la disminución a las avanzadas armas antitanque que las naciones occidentales le otorgaron al gobierno de Volodymyr Zelensky, también a la forma deficiente en que Rusia ha usado su equipo militar. De acuerdo con Oryx, un blog militar y de inteligencia que cuenta las pérdidas del ejército ruso en Ucrania, basándose en fotografías enviadas desde la zona de guerra, Moscú ha perdido más de 460 tanques y más de 2.000 vehículos blindados. Según Rand Corporation, el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Rusia tenía alrededor de 2.700 tanques de batalla al comienzo del conflicto. Estados Unidos suministró a Ucrania 2.000 misiles antitanque Javelin cuando comenzó la invasión y desde entonces ha enviado al menos 2.000 más. Estas jabalinas se disparan para que el misil explote en la parte superior de un tanque, donde la armadura es más débil, según su fabricante Lockheed Martin. Muchos tanques rusos tienen blindaje reactivo que absorbe el impacto de los misiles. Sin embargo, los Javelins están equipados con 2 ojivas. Una afecta la armadura reactiva y la segunda perfora la carrocería del tanque. De la misma forma, Reino Unido ha enviado unos 3.600 misiles NLAU. Estos están diseñados para explotar cuando pasan sobre la parte superior de la torre acorazada relativamente expuesta de los tanques. Los Javelin y NLAU son muy potentes, dice Nick Reynolds, analista de investigación de guerra terrestre en el Royal United Services Institute, RUSI. Sin esta ayuda letal, la situación en Ucrania sería muy diferente. Estados Unidos también ha suministrado a Ucrania 100 drones antitanque Switchblade, conocidos como drones kamikaze. Pueden flotar sobre un objetivo a millas de distancia del operador y luego caer sobre un tanque, destruyéndose con una ojiva en la punta. En la actualidad, el ejército ruso opera a través de grupos tácticos de batallón, BTG en inglés, que suponen unidades de combate autónomas formadas por tanques, infantería y artillería. La composición precisa de estas unidades puede variar, pero generalmente comprenden una gran cantidad de vehículos blindados y relativamente pocas tropas de infantería. Rusia tiene relativamente pocas tropas a las que llamar, dice Phillips O'Brien, profesor de estudios estratégicos en la Universidad de St. Andrews, por lo que los BTG son una forma de crear una unidad de combate con mucho poder. Están diseñados para atacar rápidamente con mucha potencia de fuego. Sin embargo, tienen muy poca protección en términos de personal de infantería para escoltarlos y tomar represalias si la columna blindada es atacada. Eso hace que el ejército ruso sea como un boxeador que tiene un gran gancho de derecha y una mandíbula de cristal. Asimismo, Bryan afirma que la falta de patrullas aéreas rusas significa que a las tropas ucranianas les ha resultado fácil llegar a ciertas posiciones que les permiten emboscar columnas de tanques rusos. Rusia no obtuvo la supremacía aérea al comienzo del conflicto, sostiene, y por eso no pueden patrullar los cielos para detectar los movimientos del ejército ucraniano. Eso significa que las tropas ucranianas han podido colocarse en buenas posiciones de fuego para emboscadas y han podido causar mucho daño de esta manera, agrega el profesor. Tal parece que en el ejército ruso hay bastante incompetencia. Según las cifras de Oryx, la mitad de los tanques que Rusia ha perdido no han sido destruidos ni dañados por el enemigo, sino que han sido capturados o abandonados. Los expertos atribuyen esto a fallas logísticas e incompetencia de las tropas rusas. Se han visto fotos de tanques rusos arrastrados por tractores de granjeros ucranianos. El experto explicó, además, que algunos tanques fueron abandonados porque se quedaron sin combustible. Otros quedaron atascados en el lodo primaveral porque, en lo que describió como fallas logísticas, el alto mando invadió en la época equivocada del año. Las fuerzas terrestres de Rusia están formadas por muchos reclutas. Eso las convierte, en términos mundiales, en una fuerza de combate de calidad baja a media. Muchos tanques han sido abandonados debido a una mala conducción. Algunos han sido arrojados desde puentes. Otros han sido conducidos a zanjas para que las vías se desprendan. Ha faltado la capacidad de las tropas para usar su equipo, pero a menudo los soldados simplemente abandonan sus vehículos y huyen. Por lo tanto, también ha faltado la voluntad de luchar. Ante las acciones del ejército ruso, el gobierno ucraniano incluso ha emitido instrucciones sobre cómo los ciudadanos deben entregar los vehículos militares abandonados. Las autoridades también indicaron que cualquiera que encuentre tales trofeos de combate no necesita declararlos para impuestos. El Armata es un tanque que avergüenza a Putin, de orgullo nacional a ser rechazado por sus tropas. Según fue publicitado, el blindado creado por Rusia supera fácilmente a sus homólogos de la OTAN en potencia de fuego, movilidad y protección de su tripulación. No hay duda de que el T-14 representa una revolución en el diseño de tanques. Esto hace que los aficionados a la tecnología militar de todo el mundo, en especial a los entusiastas de los medios blindados, esperen
anunciaron como agua de mayo el goteo informativo del Ministerio de Defensa ruso sobre este modelo. Algunos de los datos revelados recientemente lo han sido de mano de Andrei Magnin, ingeniero jefe adjunto del proyecto Armata, quien habló con el canal oficial de televisión del Departamento de Defensa ruso, Zvezda, sobre la ametralladora de 7,62 milímetros del blindado. Para facilitar el uso de una ametralladora de 7,62 milímetros montada en un tanque, desarrollamos un mecanismo de recarga remota. Con él, la parte móvil se instala automáticamente a la señal del operador. Los componentes eléctricos que alimentan este complejo mecanismo están herméticamente sellados para evitar cualquier posible contacto con el agua. El armamento de la Armata también despliega una ametralladora pesada Kord de 12,7 milímetros, capaz contra la armadura ligera y ciertos tipos de aviones. Se desconoce si la Kord de la Armata es operada por el mismo tipo de mecanismo de recarga que su contraparte de 7,62 milímetros, aunque es poco probable dadas las complicaciones técnicas adicionales involucradas. Otras mejoras técnicas incluyen un blindaje reactivo explosivo de alto nivel, un cañón autónomo de 125 milímetros, misiles guiados por láser y haber sido dotado de un alcance operativo de más de 500 kilómetros. No hay duda de que el T-14 representa una revolución en el diseño de tanques. A diferencia, por ejemplo, superando fácilmente a sus homólogos de la OTAN en potencia de fuego, movilidad, capacidad de supervivencia de sus tripulantes. Sin embargo, esto hace de la Armata un tanque caro, al menos en relación con el presupuesto de defensa ruso. Las estimaciones preliminares sitúan el coste de cada T-14 en $4 millones por unidad frente a los $6 millones de los M1A2 estadounidenses. Un precio considerable si se tiene en cuenta el presupuesto ruso de aproximadamente $60.000 millones destinado a financiar un ambicioso programa de modernización de la defensa naval, aérea y de misiles. Quizás por todo esto, las cifras de producción de la Armata están muy por debajo de la estimación inicial del ejército ruso, era de disponer de 2.300 unidades para el año 2020. Experto de The National Interest, Mark Episcopos, cree que una estrategia de exportación preventiva, similar a la que se está intentando con el Su-57, podría potencialmente aliviar una parte de los costos, pero es extremadamente difícil prever si las ganancias de exportación de la Armata bastarían para financiar las adquisiciones necesarias para cumplir con la meta de Rusia de equipar al 70% de sus unidades de blindados con T-14. Comentaristas rusos, por otro lado, abogan porque el ejército ruso recorte el costo de la Armata, sacrificando características superfluas como sus inodoros. Sí, el tanque dispone de ellos, al tiempo que, sin perder sus capacidades básicas de rendimiento, afine su proceso de producción haciéndolo eficiente y rentable. De esta manera, dichas capacidades podrían ser ampliadas gradualmente mediante revisiones y cambios a efectuarse durante las próximas décadas. Sin embargo, el armamento ucraniano los destroza. En realidad, tiene un punto muy débil, y es precisamente en su parte superior, donde se ubican los conductores, por lo que un misil o algún disparo en esa zona deja inutilizado al tanque. El T-14 Armata cuenta con la tecnología más puntera disponible en Rusia, pero no consigue escapar de sus problemas de diseño. La principal prueba de que los tanques están siendo claves en la guerra de Ucrania es la sed de Zelensky y sus tropas por este tipo de armamento pesado. España aportará los Leopard 2 junto a otros países de la OTAN, pero al otro lado del frente de batalla tampoco quieren quedarse atrás. Una de las apuestas más importantes del Kremlin en los últimos años son los tanques T-14 Armata, la promesa que nunca llega y que encadena retrasos y decepciones. Los servicios de inteligencia de Reino Unido, en su reporte diario sobre el estado de la guerra, añadieron algunos datos sobre el estado del tanque. En los últimos meses, las fuerzas rusas desplegadas se mostraron reacias a aceptar la primera entrega de T-14, que se les asignó porque los vehículos estaban en muy malas condiciones. Pero el Armata, el tanque terminó avergonzando a Putin, de orgullo nacional a ser rechazado por sus tropas. El T-14 Armata cuenta con la tecnología más puntera disponible en Rusia, pero no consigue escapar de sus problemas de diseño. La principal prueba de que los tanques están siendo claves en la guerra de Ucrania es la sed de Zelensky y sus tropas por este tipo de armamento pesado. España aportará los Leopard 2 junto a otros países de la OTAN, pero al otro lado del frente de batalla tampoco quieren quedarse atrás. Una de las apuestas más importantes del Kremlin en los últimos años son los tanques T-14 Armata, la promesa que nunca llega y que encadena retrasos y decepciones. Los servicios de inteligencia de Reino Unido, en su reporte diario sobre el estado de la guerra, añadieron algunos datos sobre el estado del tanque. En los últimos meses, las fuerzas rusas desplegadas se mostraron reacias a aceptar la primera entrega de T-14 que se les asignó porque los vehículos estaban en muy malas condiciones. No está claro exactamente qué aspectos de los vehículos provocaron esta reacción, pero en los últimos
últimos años, los funcionarios rusos han descrito públicamente problemas con el motor y los sistemas de imágenes térmicas del T-14, continúa el informe. Desde los servicios británicos también indican que es poco probable que los T-14 desplegados hayan cumplido con los estándares habituales para que puedan considerarse operativos. Las mismas fuentes de inteligencia señalaron que Londres cuenta con imágenes que mostraban a varias unidades del tanque en un campo de entrenamiento al sur de Rusia, uno que suele utilizarse para la actividad antes del despliegue sobre el terreno en Ucrania. Cualquier despliegue de los tanques T-14 es probablemente una decisión de alto riesgo para Rusia. En sus 11 años de desarrollo, el programa ha sufrido retrasos, reducción de flota planificada, informes de problemas de fabricación, señalan desde Reino Unido. Si Rusia despliega el T-14, probablemente será por fines propagandísticos. Los problemas del tanque. El desarrollo del T-14 Armata comenzó en 2010 tras el abandono del programa T-95. Uralvagonzavod es la compañía estatal encargada del que promete ser el tanque más poderoso del mundo, según representantes de exportación gubernamentales. La primera apariencia pública del carro fue en 2015 con la torreta cubierta y volvió a hacer acto de presencia en años posteriores en el desfile militar con motivo del Día de la Victoria de Moscú. Desde entonces, Uralvagonzavod se ha enfrentado a múltiples problemas para llevar a cabo convenientemente su programa de desarrollo. Las sanciones impuestas a Rusia por la invasión de Crimea en 2014 redujeron notablemente su capacidad para importar algunas tecnologías clave que han tenido que sustituirse por otras. Las cámaras térmicas diseñadas para la visión nocturna y los motores son dos de los problemas conocidos más importantes. Han quedado en evidencia en diferentes ocasiones, como cuando un T-14 se averió en mitad de los ensayos del desfile en 2015. Más recientemente, medios rusos han informado que los militares han rechazado el motor varias veces porque no cumple con los requisitos necesarios. Los planes originales de Moscú contemplaban la adquisición de 2.300 unidades de T-14 Armata que deberían entregarse entre 2015 y 2020. En 2018, ante la falta de avances tecnológicos y problemas financieros, retrasaron la fecha hasta 2025. Actualmente, según algunos medios rusos, el ejército podría tener algunas unidades. Se desconoce el estado y la tecnología que incorporan listas para entrar en batalla, aunque la producción en serie no habría comenzado. El T-14 supuso un cambio en el paradigma del desarrollo militar ruso. Hasta entonces, Moscú basaba su estrategia en mejorar tecnología de origen soviético, creando variantes y subvariantes. De ahí la importancia de Armata como banco de pruebas para las nuevas tecnologías de Rusia. El cañón principal del Armata es de 125 milímetros y puede lanzar una gran variedad de munición. Este calibre es el estándar dentro de las tropas rusas. En la OTAN son 120 milímetros, haciendo al tanque compatible con proyectiles perforantes como el Vacuum 1, capaz de atravesar 1000 milímetros de acero a una distancia de 2 kilómetros. También puede lanzar misiles guiados INVAR-M con un radio de efectividad que va desde los 100 metros a los 5 kilómetros y puede derribar plataformas aéreas de vuelo bajo como helicópteros. El misil antitanque Sprinter está habilitado en el T-14 y puede alcanzar 12 kilómetros. El tanque integra un arma secundaria de 12,7 milímetros con capacidad para 300 cartuchos y otra de 7,62 milímetros con 1000 municiones. En el apartado del ataque aéreo puede utilizar misiles contra aviones y promete equipar un arma de 30 milímetros en el futuro para esta tarea. En un primer momento, el T-14 estaba destinado a equipar un nuevo cañón de 152 milímetros que se diseñó para el tanque T-1095, que finalmente fue cancelado. Los ingenieros y militares rusos finalmente decidieron dejar de lado este nuevo formato de armamento por no encontrar grandes mejoras respecto al de 125 milímetros, algo que ha cambiado a raíz de la guerra en Ucrania. Con motivo de la invasión, Moscú ha decidido realizar algunos cambios en el tanque. Quieren que equipe un dron de reconocimiento, la prometida arma de 152 milímetros, un proyectil penetrante hipersónico, un misil antitanque para ese mismo calibre y un sistema de detección de objetivos con radio superior a 6 kilómetros. Uno de los aspectos donde más destaca el carro es precisamente en el sistema de protección activa que incorpora. Incluye un radar de onda milimétrica para detectar, rastrear y posteriormente interceptar municiones, tanto penetradora de energía cinética como en tándem. La velocidad máxima oficial a la que puede derribar una amenaza es de 6.120 kilómetros por hora, o sea, 5 veces la velocidad del sonido, y hay planes para que ascienda a 10.800 kilómetros por hora. En 2015, el director de Uralvagonzavod indicó que el T-14 será invisible a los radares enemigos y a la detección por infrarrojos gracias a una pintura especial consigue absorber la radiación emitida por los sensores para la detección, algo que no termina de cuadrar con reportes occidentales
occidentales al verlo extremadamente complicado. Debido a la guerra de Ucrania, el Kremlin solicitó a los ingenieros encargados del desarrollo del tanque que mejoraran el radio de detección de las amenazas, protección contra misiles antitanque, la protección contra armas electromagnéticas y la incorporación de un nuevo sistema de desactivación de minas. T-72, el vetusto tanque de Marruecos que entrará en combate en Ucrania antes que los Leopard españoles. Rabat ha enviado a Ucrania tanques T-72 de la era soviética tras pasar por un taller de reparación en República Checa, donde se han puesto a punto. La invasión rusa de Ucrania continúa sumando más y más protagonistas que en mayor o menor medidas se posicionan en favor de uno u otro bando. En esta ocasión, un país que hasta el momento había permanecido en una posición neutral se ha sumado a la causa ucraniana. El país en cuestión es Marruecos, que, según las autoridades ucranianas, ha suministrado 20 tanques T-72B a Kiev. Estos tanques son paradójicamente de origen soviético y tras un breve paso por República Checa para implementarles algunas mejoras técnicas, habrían sido enviados al frente ucraniano. Este nuevo envío de tanques a Ucrania se suma a los ya acordados por parte de Estados Unidos y sus aliados, los Leopard 2 y Abrams, que en el día de ayer manifestaron que la idea es que lleguen para primavera. Según las informaciones aportadas por MENA Defense, Marruecos posee actualmente unos 136 tanques T-72B que habrían sido adquiridos por el país africano provenientes de Bielorrusia entre 1999 y 2001. El cambio en la política de Rabat acerca del conflicto europeo ha llamado especialmente la atención, principalmente por la imparcialidad demostrada por el país regido por Mohamed VI hasta el momento. De hecho, Marruecos fue uno de los países que se abstuvo en la votación de la ONU el pasado marzo, cuando se condenó a nivel internacional la invasión rusa. Marruecos se mantuvo al margen, abogando por el respeto a la integridad territorial, la soberanía y la unidad nacional de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas. Pese a este claro posicionamiento, las presiones de Estados Unidos habrían empujado a Rabat a posicionarse a favor de Ucrania, hasta el punto de apoyar militarmente a las tropas de Zelensky. Esta decisión se habría fraguado en abril del 2022, durante la cumbre de Ramstein, que organizó Estados Unidos y donde ambos países mantuvieron conversaciones acerca del conflicto. Solo así se explica este cambio de parecer marroquí, que hasta el momento había permanecido en un segundo plano respecto a la guerra. Cambio de tomar parte en el conflicto, Estados Unidos se comprometió a modernizar los ejércitos de los países que ayudaran militarmente a Kiev. Hay que recordar que Marruecos es uno de los mayores aliados de Estados Unidos a nivel internacional y especialmente en el norte de África. Estas relaciones se han visto reforzadas en los últimos años y más tras el reconocimiento por parte de Estados Unidos, personificado en Trump y posteriormente por Biden, de la soberanía marroquí del Sáhara Occidente. Cambio, Marruecos aceptó de buen grado firmar un acuerdo en el que se normalizaban las relaciones diplomáticas con Israel, país clave para Estados Unidos en Oriente Medio. Por su parte, Rusia ha querido contrarrestar esta influencia americana, posicionándose con Argelia, principal defensor de la causa saharaui, y con ello aumentar su influencia en el norte de África. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos con los M1 Abrams, Reino Unido con los tanques Challenger 2 y Alemania con los Leopard están inmersas en una operación aliada para transferir cientos de carros de combate a Ucrania en un intento de frenar el avance ruso y recuperar el territorio perdido en el este del país tras la invasión ordenada por Vladimir Putin. Rusia pretende enfrentar los batallones occidentales con el despliegue de su tanque más avanzado, el T-14 Armata. El general ruso Sergei Lipovoy ha asegurado que el carro de combate del Kremlin es muy superior tecnológicamente en un aspecto sobre las variantes comprometidas por los aliados occidentales. El alto mando militar ruso, en declaraciones a News.ru, aseguró que el T-14 Armata ofrece una ventaja sobre los Abrams, Leopard y Challenger en la protección de la tripulación de los proyectiles enemigos gracias a su diseño acorazado. En los tanques occidentales, la tripulación está colocada uniformemente dentro del casco, mientras que en el T-14 está en una cápsula blindada con la torre vacía, lo que aumenta la capacidad de supervivencia de la tripulación cuando es atacada por armas antitanque, dijo Lipovoy, presidente de la organización Oficiales de Rusia y distinguido como héroe de la Federación Rusa. Tal vez te preguntes por qué el tanque alemán Leopard es tan importante para Ucrania en esta fase de la guerra. El gobierno de Polonia se muestra dispuesto a transferir sus tanques Leopard incluso sin permiso de Berlín. El tanque Leopard, producido por la empresa alemana Krauss-Maffei-Wegmann desde principios de la década de 1970, entró en servicio por primera vez en 1979 y está considerado como uno de los más avanzados carros de combate del mundo. De hecho, el ejército alemán prevé utilizarlo como tanque principal
hasta el año 2030. Esto explica la insistencia de Ucrania. Hasta ahora, solo han recibido tanques soviéticos, en gran medida obsoletos según los estándares modernos, insuficientes para afrontar la nueva ofensiva que Rusia prepara contra Ucrania para el inicio de la primavera o para el primer aniversario de la invasión, el 24 de febrero. Los aliados de la OTAN tienen más de 2.000 unidades del Leopard de fabricación alemana, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. En la actualidad, hay varias versiones que han servido en las Fuerzas Armadas de Alemania y de otros 16 países, entre ellos España. Los Leopard incluyen cañones principales de 120 milímetros, control de fuego avanzado y visión nocturna infrarroja pasiva. Presenta mejores motores, transmisiones y sistemas de suspensión que los tanques rusos, a excepción del T-90. Por todo ello, su presencia en el campo de batalla podría suponer un terremoto siempre y cuando sumen una cantidad capaz de intimidar. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Entre los puntos débiles que posee el tanque, añadido al abandono de las unidades, el T-14 no está siendo útil en la batalla y los campos ucranianos se están cubriendo, literalmente, de tanques T-14 destrozados o abandonados. Gracias por llegar hasta el final. Comenta si conocías las virtudes y falencias de T-14. Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.